prisión, Wilson Manyoma, Gorgona. Bienvenidos a Conexiones. Los últimos años, las megabandas se transformaron en verdaderos ejércitos en las prisiones. Su mutación es consecuencia del empoderamiento vertiginoso de estas mafias como brazos armados de los carteles mexicanos y europeos, en el contexto de un aumento explosivo del narcotráfico. La operación deja millonarios recursos, así como el control de la economía en los presidios, donde los capos reinan. ¿Cómo se explica el crecimiento descomunal de los ejércitos criminales en las prisiones? Hoy, en Conexiones, revelamos el músculo financiero de las megabandas, su esquema económico, fuentes de financiamiento, además, cómo opera un perverso sistema que convierte a muchos detenidos en esclavos modernos. Acompáñanos. El último capítulo del drama que se vive en el sistema penitenciario, que escaló a nivel de una crisis política para el gobierno de Guillermo Lasso, es la matanza, a inicios de noviembre, de más de 60 presos y decenas de heridos en la penitenciaría del Litoral. Los enfrentamientos y motines sanguinarios no son recientes. Las masacres cobraron otra dimensión desde el 2019. Dejaron de ser motines convencionales y se convirtieron en disputas violentas entre las megabandas, especialmente los choneros, lobos, lagartos y tiguerones. Mientras hasta el 2018 hubo 98 fallecidos en las cárceles, los 3 últimos años ya se reportan 414 asesinatos. Aunque la policía y fuerzas armadas retomaron momentáneamente el control, la pólvora sigue regada en los centros penitenciarios, con el peligro latente de que alguno de los cabecillas de los grupos criminales vuelva a prender el fósforo para encenderla. Los presidios son un polvorín. Los últimos años, el Estado perdió el control de los presidios, que fue asumido rápidamente por las bandas. Su impresionante poder proviene de dos fuentes: los recursos que reciben por sus operaciones para los carteles mexicanos y los ingresos económicos estimados por la policía en $120 millones al año por sus actividades delictivas al interior de los presidios. Estos recursos vienen de la venta de droga, extorsiones y cobros por el ingreso y uso de celulares, armas, licor y reventa de víveres en los 54 centros carcelarios, según informes oficiales y varias fuentes consultadas por Código Vidrio. Agentes penitenciarios creen que algunos proveedores logísticos y empresas que tienen contratos en los centros también participan en el ingreso de diferentes artículos prohibidos por la ley. Inclusive para estas acciones, los delincuentes han usado ambulancias que pertenecen al Ministerio de Salud en al menos 11 ocasiones. Con esos ingresos millonarios, las megabandas tienen en nómina y coiman a guías penitenciarios, policías, militares, todo tipo de autoridades dentro y fuera de los centros penitenciarios, como abogados, jueces y fiscales. También tienen sicarios. Además, compran armas de largo y corto alcance, municiones, todo tipo de granadas. En lo que va del año se han requisado 82 armas de fuego, 1.879 balas, granadas, cortopunzantes de todo tipo, 162 kilos de cocaína, además celulares, cigarrillos, galones de licor y dinero en efectivo. El armamento en buena medida proviene de Estados Unidos, Europa y también Asia. Llega por la frontera sur desde Perú, Chile y también la policía estima que las armas de alto calibre llegan especialmente a las manos de los choneros y los lobos. Grupos criminales que tienen juntos alrededor de 20,000 integrantes dentro y fuera de las prisiones. Los traficantes las introducen ilegalmente por puertos chilenos en partes de cargamentos ocultos. Un repunte de decomisos recientes de este tipo incluyó el hallazgo de 30 rifles AM-15 procedentes
de los Estados Unidos. La mayoría del arsenal es gestionado por operadores de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con los cuales los cabecillas realizan los contactos para el transporte de este tipo de material. Traen 8 toneladas, lo agarran en Ecuador, le decomisan dinero y aviones. Las mismas redes para transportar armas son empleadas para los cargamentos de cocaína que se produce en Colombia y sale hacia Centroamérica por los puertos de Esmeraldas, Manabí y Guayas. En lo que va de este 2021, la policía capturó cerca de 170 toneladas de cocaína, valoradas en unos 4.250 millones de dólares. Cada tonelada cuesta unos 25 millones de dólares. La policía captura hasta el 20% de la coca que se exporta. Es decir, que este año salieron por Ecuador más de 800 toneladas de droga, unos 20.000 millones de dólares. Esta cifra es más de la mitad del presupuesto general del Estado. Es la quinta parte del Producto Interno Bruto Nacional de 2022. Estas cifras astronómicas explican por qué las organizaciones criminales han cobrado tanto poder. Tanto que su influencia se extiende a otras actividades a través de la creación de empresas para lavado e inversiones en el sector inmobiliario, de transporte, minería ilegal. Los principales beneficiarios son los capos de las megabandas y sus lugartenientes. Estas organizaciones criminales operan como eslabones dentro de la red global del crimen. Actúan fundamentalmente como subcontratistas o aliadas estratégicas de las transnacionales del narcotráfico. Funcionan bajo una lógica de empresa, desarrollan o se interconectan a las cadenas de producción, logística, distribución y abastecimiento. Así buscan, crean, amplían y potencian medios y servicios y en función de su rentabilidad diseminan y posicionan el negocio. Este laberinto empresarial dificulta a la policía llegar a los verdaderos líderes de estas organizaciones, entre quienes se cuentan operadores políticos a la sombra. Pero volvamos a la economía criminal en los presidios. Para ingresar un celular, los internos deben pagar $300 y por su alquiler y el uso de Wi-Fi, $30 al mes. Un arma de fuego puede costar entre $5,000 y $10,000. Otro negocio lucrativo para los cabecillas es el microtráfico. Un 40% de los internos consume coca, pasta base o marihuana. Un preso en promedio gasta entre $120 y $250 mensuales para acceder a víveres y otros productos que se venden en los economatos, tiendas que hay en todos los centros del país y operan con pagos anticipados que realizan sus familiares. En la cúspide de este gran negocio están 10 líderes de grupos criminales, entre quienes se cuentan Fito, Junior y El Choclo, además de Ben 10. Ellos serán reubicados en otros centros. En un lugar privilegiado de la pirámide actúan los tíos y los porcelanas. Este esquema ha venido operando por muchos años, especialmente en la penitenciaría del Litoral, donde se han focalizado los eventos más violentos y conflictivos. La Penny, que opera desde hace 70 años, se volvió un infierno. Aunque tiene una capacidad para 5.000 internos, ahí están recluidas 8.600 personas. Para controlar apenas hay 180 agentes penitenciarios y 60 funcionarios administrativos. Su estructura y servicios básicos son deplorables. Inclusive, la falta de agua causa constantes enfrentamientos entre los reos. El hacinamiento ha ocasionado el desarrollo de enfermedades e inclusive epidemias.
En este presidio justamente es donde se evidencia un perverso sistema de segregación marcado por el poder económico de cada detenido o grupo delictivo. Así, en la base de esta pirámide están los polillas o chiros. Por lo general, son personas enfermas, adictas a las drogas. Son los eslabones más débiles, abandonados en la cárcel por sus familiares y no tienen visitas. Son quienes hacen los trabajos de lavandería, aseo, seguridad en ciertas puertas, mensajeros. A cambio de droga cumplen misiones como asesinatos, golpizas selectivas, amedrentamiento. No tienen líderes, están al mando de alguien que tiene más poder, por lo general de quienes están al mando del pabellón. Son peones o tropa penitenciaria. Se vuelven extremadamente peligrosos por la necesidad de droga, comida o vestimenta. Llegan a un 40% del total de los internos. La única forma de controlarlos es proporcionándoles la droga que necesitan antes de sufrir el síndrome de abstinencia que los vuelve más violentos. Luego están los neutrales, conocidos como zanahorias o setas. Son internos que evitan meterse en problemas, asisten a cultos religiosos y talleres. La mayoría llega por primera vez a la penitenciaría. Su comportamiento es pacífico, solo buscan cumplir su sentencia. Se reúnen en el área destinada para la iglesia. Entre ellos hay un grupo de cristianos evangélicos. No se involucran en ningún tipo de problema y son respetados por los otros internos. Se inscriben en cursos, talleres, enseñanza cristiana, colegio, escuela y universidad. Tratan de llevar una vida correcta, disciplinada, para conseguir beneficios y salir pronto de la cárcel. Llegan al 15% de la población carcelaria. Ya son las 9 de la noche, cayó el telón. Yo en prisión, pero mi mente en el callejón, pensando en mi corillo y en su eterno vacilón. En este presidio de Guayaquil también conviven los combos. Son grupos pequeños de hasta 15 delincuentes sentenciados por delitos comunes. En su mayoría son reincidentes. Por lo general se trata de implicados en asaltos a mano armada, asesinos, condenados y microtraficantes. Son los más peligrosos según la policía porque manipulan a los llamados polillas, a quienes ordenan los ajusticiamientos y otras misiones en las prisiones. No son los autores materiales de los asesinatos, sino sus instigadores intelectuales. Siempre buscan controlar el pabellón donde se encuentran. Sus líderes son los tíos. Y empiezan siendo grupos pequeños, pero cuando alcanzan el poder, llegan a tener hasta 50 integrantes. Constituyen el 40% de la población carcelaria, por lo cual es muy difícil controlarlos. También son quienes ordenan a los integrantes de sus bandas la ejecución de trabajos en el exterior de las prisiones. Así, mantienen el control de sus zonas dominadas en distintas partes de las ciudades. Administran la tenencia y el porte de armas para su seguridad y pueden ser cuchillos, armas de fuego. Conocen dónde se encaletan las armas, las drogas y los teléfonos. En la cúspide están los narcotraficantes, los porcelanas o aceitudos. Son la élite de la penitenciaría. Se trata de grupos pequeños de 3 a 7 individuos sentenciados por narcotráfico internacional y a gran escala. Su comportamiento es relativamente pacífico, de baja exposición, pero ordenan trabajos y ajusticiamientos en las cárceles. En general, evitan enfrentamientos con otros grupos, a no ser que necesiten alcanzar o mantener el poder. Ellos pagan o patrocinan a los combos para mantener su seguridad y otras actividades. Además, financian y organizan eventos en los presidios. Constituyen el 15% de la población carcelaria. Algunos líderes estudian dentro de la cárcel para despistar su accionar delictivo. Por el momento, el gobierno parece haber sorteado la tormenta en todas las prisiones del país. Retomó el control y emprende un plan para frenar todas las oleadas de violencia con la intervención de distintas entidades del sector público.
Se espera que en los próximos días se concreten cientos de indultos y traslados de los presos más peligrosos a otras cárceles del país. De todas formas, este proceso, además de acciones urgentes, requiere, sobre todo, cambios estructurales, más recursos humanos y económicos, y si todo va bien, los resultados se verán al mediano y a largo plazo. Hasta pronto.